Buenas tardes, muchísimas gracias por venir a este segundo evento del ciclo de conferencias Retrato de un cerebro, de las neuronas a la creatividad. En esta segunda conferencia tenemos a la doctora Susana Carmona, que es una persona que admiro profundamente por la gran labor que está llevando a cabo, no solo en la investigación en España, sino en la investigación a nivel internacional. Ella se dedica a estudiar los cambios que se producen en el cerebro durante el embarazo y la maternidad. Ha publicado en revistas como la más prestigiosa, la número 1 del mundo científico, que es Nature, y sobre todo, y algo que es una honra para ella, pero una deshonra para el mundo científico, pues en el año 2022, ¿no?, cuando publicasteis el primer Nature, en el 17, pues se abría un campo de investigación que es intentar comprender cómo cambia el cerebro y, por tanto, la psicobiología de una mujer al pasar por ese proceso que es el embarazo, ¿no? Y parece mentira que solo se empiece a conocer ahora, y todavía sabemos muy poquito, y entre otras personas gracias a ella. Es licenciada en psicología, doctora en neurociencia. Ha trabajado y se ha formado en universidades como la Universidad de Barcelona, Columbia en Nueva York o Harvard en Boston, y actualmente dirige un grupo de investigación neuromaternal en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es autora del libro Neuromaternal, que os lo recomiendo absolutamente. Yo recuerdo cuando lo leí, que yo ya había tenido a mi hija, tenía 6 años en aquel momento mi hija, y era algo que dijo, si yo hubiera sabido esto, ¿no?, cuánto hubiera comprendido, ¿no? Así que agradezco muchísimo la labor que está haciendo, no solo en esa investigación tan absolutamente puntera y vanguardista, como pues esa labor de divulgación que nos ayuda tanto a todas. Así que muchísimas gracias, Susana, por haber aceptado, y encantadas. Gracias, Naza. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Nazaret, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Es un placer, es un honor estar en un museo como este, el Museo del Prado, hablando de neurociencia y de arte, que son mis dos pasiones, así que voy a intentar estar a la altura. Bueno, seguramente os preguntáis qué relación hay entre maternidad y creación, ¿no? Pues muchísima, ¿no? Al final, la maternidad es el acto creativo por excelencia. Solemos pensar, lo que pasa es que en nuestra sociedad solemos pensar en la maternidad como, pues, cosas que nos pasan a la mujer, sobre todo cosas muy anecdóticas, como por ejemplo que cuando estás embarazada se te hinchan los pies, o que a lo mejor pierdes un poquito de memoria, o tal vez que tu carrera laboral se va a frenar, o tal vez en la diabetes gestacional. Es decir, nos centramos en lo anecdótico y concretamente en lo anecdóticamente malo. Y perdemos de vista esta visión general de la maternidad. Y es que para mí la maternidad es la esencia del ser humano, en el sentido en que el ser humano está aquí, tal y como lo conocemos, porque una mujer lo ha gestado y lo ha parido. El ser humano existe porque un hombre y una mujer lo han concebido y porque una mujer lo ha creado, lo ha formado en su cuerpo, en su vientre, y lo ha parido. Y de hecho, cuando buscamos definiciones de creatividad nos podemos encontrar cosas como esta, ¿no? La creatividad es la producción o combinación de elementos o ideas, en este caso genomas, el genoma del papá y el genoma de la mamá, para formular algo completamente nuevo, único y diferente, como es un ser humano. Un ser humano con conciencia, un ser humano capaz de crear, capaz de reflexionar acerca de lo que es la creatividad. Es decir, no hay otro acto más importante para la creatividad que gestar y crear a un ser humano. ¿Qué pasa? Que la sociedad muchas veces se olvida de la parte creativa de la maternidad, ¿no? Que la maternidad es el ejemplo paradigmático de la creatividad. Pero el lenguaje científico, está dando el calorcito, perdonad, el lenguaje científico sobre el proceso creativo sí tiene a la maternidad muy presente. De hecho, hay muchos modelos acerca de cómo es el proceso creativo y en casi todos encontramos estas etapas, ¿no? Y nos hablan con un lenguaje que es básicamente el de gestar y maternar. Concebir una idea, incubar o gestar una idea en ese momento en el que la idea está en el subconsciente o en el preconsciente, y luego iluminar o dar a luz a la creación. Es decir, recurrimos constantemente a este lenguaje para hablar de creatividad.
Pero siendo sinceros, ni la creatividad ni la maternidad parecen ser demasiado relevantes en la sociedad que hemos montado. De hecho, hay una página web, una base de datos que se llama PubMed, que es donde los investigadores vamos a buscar los artículos científicos y donde podemos saber qué se sabe sobre un tema concreto, ¿no? Y cuando estaba preparando la charla, dije, voy a buscar a ver qué sabemos sobre creatividad y cerebro en humanos. Hice una búsqueda de aquellos artículos científicos que incluían los términos creatividad y cerebro en el resumen inicial y que estaban realizados en humanos. Y solo encontré unos 2000 y pocos. Y diréis, bueno, 2000 y pocos no es tan poco, pero sí lo es. Si lo comparamos, por ejemplo, con otras búsquedas como memoria y cerebro, en el que encontramos ya 80 y pico mil, o cognición y cerebro, que ya nos vamos a los 200.000. Y si buscamos maternidad y cerebro, pues ya todavía más triste. Nos encontramos 141 y por alguna razón 41 son revisiones. Y tampoco hay tanto para revisar, pero bueno. Entonces, he intentado plotear esto para que nos hagamos una idea más fiable de los estudios que hay sobre estos temas. Pues cognición, como veis, está a la cabeza, memoria, creatividad, ahí Excel ha intentado hacerme algunos puntitos para que se vea, pero ya en maternidad ni lo ha intentado. Ha dicho, no hace falta que ponga nada azul porque aquí apenas hay nada. Entonces, lo que voy a hacer en esta charla es básicamente hablaros de, a ver si sé dónde está el puntero, sí, de estos estudios que no se ven, concretamente de aquellos en los que hemos sido pioneras o aquellos que hemos liderado desde el grupo de neuromaternal, ¿vale? Bueno, pues aparte de ser psicóloga y doctora en neurociencias y liderar el laboratorio de neuromaternal, soy mamá de una niña que se llama Alexandra, que tiene 9 años ahora. Y la verdad es que cuando pienso en cómo me imaginaba yo que sería eso de ser madre antes de ser madre, pues me entra un poco la risa, ¿no? Porque yo me imaginaba que habrían pequeños ajustes logísticos en mi día a día, pero que más o menos todo iba a ser igual, que yo iba a seguir siendo la misma con pues, algunas adaptaciones, pero no. Yo creo que las que sois mamás de aquí sabéis a qué me refiero. La maternidad nos atraviesa, nos transforma en muchas esferas, en todas las esferas de nuestra vida. A nivel personal nos empuja a redefinirnos como persona, a redefinir nuestras relaciones de pareja, a redefinir nuestras relaciones familiares o incluso laborales, ¿no? Hay muchísimas mujeres que se reinventan laboralmente una vez han sido mamás. De hecho, hay un proverbio hindú muy bonito que dice que en el momento en el que nace un bebé, también nace una madre. Ella nunca antes existió. La mujer existía, pero la madre nunca. Una madre es algo absolutamente nuevo. Una madre también se crea. No solo es creadora, sino que también se crea durante este proceso. Bueno, cuando doy estas charlas, cuando doy estas charlas en un ambiente más pequeñín, me gusta preguntar a las mamás de la sala qué ha supuesto para ellas la maternidad, pero claro, aquí imposible, ¿no?, con tanta gente. Entonces, he traído algunos testimonios que he ido recogiendo a lo largo de los años. Ante la pregunta de qué ha supuesto para vosotros la maternidad, pues hay muchas mujeres que hablan de la fusión de 2 cuerpos en uno, dejar caer todo para renacer y aprender cada día. Otra decía, me ha permitido recolocarme, redefinirme como persona y redefinir mis relaciones familiares, de amistad y laborales. Reestructurar prioridades. Y en cierto modo soledad. La soledad sale muchísimas veces. Muchas mamás dicen, a pesar de estar todo el rato acompañada, me siento muy sola, muy sola. Este me encanta. Dice, darme cuenta de lo alejada que está la sociedad de lo que realmente importa en esta vida. O este con el que también me identifico bastante. Para mí ha supuesto una redefinición del yo, extenderme para incluirla a ella, a mi bebé. Pues bien, este cambio tan profundo del que hablan las mamás no es algo que simplemente pues, digan las mujeres, ni tampoco que diga la sabiduría popular, sino que también se ha estudiado, por ejemplo, desde la antropología médica, de la mano de Dana Rafael, con un concepto muy bonito, una palabra muy bonita que es matrescencia, ¿no?, que fusiona maternidad y adolescencia para visibilizar este proceso madurativo que conlleva la maternidad, y también desde la psicología de la mano de Donald Winnicott. Y desde la biología, desde la fisiología. Pues si ponéis en Google imágenes de cambios fisiológicos durante el embarazo, seguramente encontraréis imágenes como estas, en las que básicamente somos vasijas o cuerpos sin cabeza, que tenemos un bebé dentro, pero no pasa nada más, ¿no? Incluso el parto es
Pues es un contenedor y sacas al niño, pero no hay nada más. La mamá no está, no existe, ni siquiera en estas ilustraciones médicas. Y a mí lo que me gustaría con esta charla es tener esta visión, o proporcionaros esta visión de la maternidad, esta otra visión y demostraros que a día de hoy tenemos evidencia muy sólida, evidencia científica muy sólida que demuestra que la maternidad, la transición a la maternidad produce cambios profundos, dinámicos y duraderos en el cerebro. Y también que tenemos evidencia preliminar que sugiere que estos cambios facilitan el bienestar de la mamá y la vinculación con el bebé y que además están mediados por las hormonas gestacionales. Este es el mensaje de la charla. Esto es todo lo que voy a contar y ahora lo que voy a hacer es presentaros los estudios que apoyan este concepto, estas ideas. ¿Vale? Bueno, empecemos. Ahora tenemos ya nuestra embarazada con su cabeza y todo. Vamos a ver qué supone un embarazo. Un embarazo es probablemente el evento fisiológico más extremo por el que pasa un ser humano. En solo 9 meses, todos los órganos y sistemas del cuerpo de la mujer se adaptan. Se producen cambios a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel del sistema inmune, a nivel musculoesquelético. Nos cambia pues, hasta el tamaño del pie o la coloración de la piel. La mayor parte de estos cambios están dirigidos a optimizar el proceso de gestación, parto y posparto. Pero es que además de adaptarse anatómicamente y funcionalmente todos estos órganos, se crea un órgano nuevo, que es la placenta. Y la placenta es un órgano que llamamos endocrino, porque es capaz de crear y liberar unas moléculas que llamamos hormonas. Y estas moléculas en realidad son las que orquestan gran parte de estos cambios que hemos visto, ¿no? Estas moléculas viajan por el torrente sanguíneo de la madre y van uniéndose a receptores de diferentes partes del cuerpo para decirle pues, al corazón que bombea un 50% más de sangre. Es decir, durante la gestación tenemos casi un 50% más de sangre en nuestro cuerpo y además un poquito más coagulada por si perdemos sangre en el momento del parto. Al sistema inmune le dicen que, por favor, ya sabemos que esto no es genéticamente igual a nosotros, pero no lo ataques. Intenta ponerte a trabajar de forma que preserves el bienestar de este bebé. A las articulaciones, hormonas como la relaxina se unen a los ligamentos para poder darle más flexibilidad y poder albergar bien al bebé y después expulsarlo por el canal de parto. Es decir, hay una serie de moléculas que van diciéndole al cuerpo cómo debe funcionar en este estado tan especial. ¿Vale? Y tenemos muchísimos manuales describiendo todos estos cambios y qué hacer en caso de que algo no suceda como esperamos, ¿no? Pues, sin embargo, apenas tenemos datos acerca de cómo estas moléculas se pueden unir a receptores cerebrales y hacer cosas. Y esto es muy preocupante por muchas razones, pero voy a mencionar solo 2. La primera es que 1 de cada 5 mujeres, es decir, 1 de cada 5, aquí tenemos a 5 mujeres, 1 de cada 5 sufrirá depresión posparto o puede sufrir depresión posparto, según las estadísticas. Y además, ahora que ya hemos avanzado tanto en la medicina y que las mujeres no se mueren desangradas en el momento del parto, la principal causa de muerte perinatal en países desarrollados es el suicidio por depresión posparto. Es decir, es suficientemente importante como para que entendamos qué pasa en el cerebro durante la gestación y el posparto. Es muy difícil que estemos intentando investigar qué pasa en la depresión posparto si no tenemos un modelo de lo que pasa en un embarazo y posparto no patológico. Bueno, este es uno de los motivos. Y el siguiente motivo es este, ¿no? Sabemos que estas moléculas, las hormonas, fuera del contexto del embarazo, tenemos mucha evidencia que demuestra que estas moléculas son capaces de unirse a receptores de las células del cerebro y modificar tanto la forma en la que funcionan como la forma de estas células, de estas neuronas, pues creando más o menos ramas dendríticas, ramificaciones. También es capaz de modular el número de células cerebrales con procesos como la neurogénesis. Durante la gestación se pueden crear neuronas. Y hablamos sobre todo de neuronas, pero estos procesos y estas hormonas también son capaces de modificar el número de otras células cerebrales como son las células gliales. Es decir, fuera del contexto del embarazo sabemos que esto pasa, que las hormonas hacen cosas y cambian cosas en el cerebro. Pero dentro del contexto del embarazo apenas se había estudiado.
Bueno, y decimos que hay un gran cambio hormonal durante la gestación. Pero ¿cómo de grande es? ¿De qué magnitud de cambios hormonales estamos hablando? Aquí os he puesto pues, las fluctuaciones en una de las hormonas, estradiol, durante el ciclo menstrual, que normalmente pues, van oscilando entre 100 picogramos por mililitro y 400 picogramos por mililitro. Yo no sé si algunas de vosotras pues, habéis notado cambios asociados al ciclo menstrual en cuanto a afectividad o cognición, pero esos cambios, o incluso a nivel fisiológico, a nivel de cuello para abajo, ¿no? Esos cambios están modulados en parte por estas oscilaciones. ¿Y qué pasa durante el embarazo? Pues durante el embarazo estamos viendo cambios de esta magnitud, parecen ridículos, están eclipsados. Todo lo que sucede durante el ciclo menstrual lo eclipsa el pico hormonal que acompaña al embarazo. Fácilmente podemos llegar a niveles de 20.000 picogramos mililitro durante la gestación. Y para que pongamos esto en contexto, esto quiere decir lo siguiente, es decir, los niveles de estrógenos acumulados durante 9 meses de gestación equivalen aproximadamente a los que acumula una mujer no embarazada durante 35 años, es decir, casi toda su vida fértil. Todo esto acumulado en 9 meses, ¿no? Pues os podéis imaginar que van a hacer algo en el cerebro, claramente, ¿no? Y estos son los niveles de estrógenos. Pero el embarazo no es solo un cambio en los niveles de estrógenos, tenemos cambios a niveles de prolactina, de cortisol, de progesterona, de oxitocina, cada uno con su ciclo, que no solo se modifican durante la gestación, sino que también podemos ver oscilaciones después relacionadas con la lactancia. Sin embargo, pues, de nuevo, apenas sabemos qué pasa en el cerebro de la mujer durante la gestación. Pero por suerte tenemos más de 50 años de estudios en modelos animales, concretamente en ratas, sobre todo roedores, que es lo que más se ha estudiado. Y en esos estudios, de esos estudios sabemos que hay un enlace entre estos 3 factores. Las hormonas de la gestación entran en el cerebro de la mamá, hacen cosas en el cerebro de la mamá que facilitan el inicio de la conducta maternal. Yo sé que esto es un poco controvertido, si queréis luego lo aclaro, pero la evidencia en modelos animales demuestra que es así. Y como que yo lo cuente no va a servir de mucho, os lo voy a mostrar con algunos vídeos, ¿vale? El primer vídeo es una ratona virgen, se llama ratona virgen a la ratona que no pasa por un embarazo ni tiene ningún encuentro sexual. Entonces vais a ver cómo se comporta una ratoncita cuando los experimentadores le ponen una cría dentro del cubículo. Una ratoncita que no es mamá. Pues básicamente está la pobre cría ahí llorando y la ratoncita madre la ignora, la evita, y eso en el mejor de los casos porque muchas veces las ataca, ¿vale? Y ahora veremos cómo es la conducta de una ratona que ha sido mamá, independientemente de si la cría que ponen es suya o no. Bueno, está en el nido con el resto de crías, escucha los sonidos de la cría, la huele, busca, intenta localizarlo, la coge y la lleva al nido, ¿vale? A mí esto ya me parece fascinante porque esta ratita nunca se ha hecho un test de embarazo, nunca ha hecho un curso de preparación al parto, simplemente un día se encuentra un poco rara, salen unas cosas y decide que son muy relevantes, tan relevantes como para interactuar con ellas. Y a partir de ahí sucede todo lo demás. Pues bien, a mí, como os decía, esto ya me parece alucinante, pero ya cuando ves esto, ¿qué es? A esta misma ratita virgen, los investigadores le inyectan en ciertas partes de su cerebro hormonas que simulan, en este caso, oxitocina, que están implicadas en el parto, sobre todo. Perdonad, aquí. Vale, esta es la misma ratita virgen, a la que le han inyectado oxitocina, y al cabo de unas horas ya empieza a comportarse de forma maternal, ¿vale? Es decir, cuando digo comportarse de forma maternal en biología es una serie de conductas que aumentan la supervivencia o que están dirigidas a facilitar el bienestar de las crías y, por tanto, a facilitar la supervivencia de las crías y, por tanto, de la especie, ¿vale? Vamos a ver, esta es la peor diapositiva a nivel biológico, ¿vale? Pero seré muy breve. Vamos a ver qué pasa en el cerebro, qué sabemos que pasa en el cerebro de estos animalitos cuando se convierten en mamás. Pues sabemos de estos estudios en modelos animales que estas hormonas de las que os hablaba entran en el cerebro, en concreto en una parte del cerebro del hipotálamo que se llama área preóptica medial, y de ahí pasan 2 cosas. Una es que
los animales deja de activarse el circuito que está implicado en la inhibición. En el momento en el que veíais a la otra mamá, perdón, a la ratita virgen que rechazaba a las crías, pues este circuito deja de activarse y en paralelo se activa el circuito mesolímbico dopaminérgico. ¿Habéis oído hablar de este circuito? Seguro, porque la dopamina hoy en día está muy de moda. Pues es este circuito que hace que tengamos motivación para hacer las cosas. No es tanto el placer, sino la motivación, la fuerza que nos motiva a hacer cosas, ¿no? En este caso, a estar en contacto con el bebé. Eso no quiere decir que disfrutemos de ese contacto, pero sí que necesitamos estar en contacto. Entonces, una vez esto sucede, las crías se convierten en el estímulo más relevante para la mamá y va a guiar su conducta para intentar estar en contacto con las crías. Y cuando se consigue eso, las hormonas ya desaparecen de la ecuación. Ya es el contacto con las crías, la interacción con las crías, la que va a modular el circuito y va a ir adaptando la conducta maternal a las necesidades de las crías, ¿vale? Primero las hormonas lo que hacen es acelerar o facilitar el inicio y luego ya, una vez la mamá ya dice esto es súper relevante, tengo que estar aquí, me lo pase bien o no, la cría es la que va a ir modulando y va a enseñar a la mamá por ensayo-error cómo tiene que cuidarla. Este circuito no solo se activa por esta ruta, ¿no?, de hormonas, sino que también se puede activar por la ruta inversa, es decir, sin pasar por una gestación, la propia interacción con las crías es capaz de activar el circuito maternal. Y esto es lo que han visto, por ejemplo, en hembras que no pasan por una gestación o en machos. Este proceso se llama sensibilización maternal. Lo que pasa es que tarda un poquito más. Tarda como una semana y obviamente una cría no se puede esperar una semana a que alguien la cuide. Una cría necesita que la cuides desde el momento cero. Pero también se da en machos o en hembras que no pasan por una gestación. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Vale. Bueno, los investigadores llegan a un nivel de precisión que ya no te hablan de un área del cerebro, sino que pueden manipular células concretas, neuronas concretas. Y hay una serie de investigadores, os dejo aquí los títulos para los más curiosos, que nos hablan de unas neuronas que se llaman neuronas de galanina, y os dejo estos artículos porque en estos artículos hay vídeos y también podéis ver cómo los investigadores son capaces de activar o inhibir estas neuronas y facilitar o dificultar la conducta maternal, pero como quien enciende y apaga un interruptor. Es más, hay otros estudios que también nos hablan de cómo el estradiol y la progesterona se unen a los receptores de estas neuronas concretas, de tal manera que estas neuronas responden de forma selectiva a los estímulos de las crías. Es decir, han llegado a este nivel, al nivel de neuronitas. También para los más curiosos os dejo aquí una de las revisiones que hicimos y aquí hablamos de todos los procesos de forma más detallada. Bueno, esto es en modelos animales. ¿Qué sabemos en humanos? ¿Existe también un enlace entre hormonas, cambios cerebrales y cuidado maternal? Pues como decía Naza al principio de la charla, hasta hace muy poquito ni siquiera sabíamos si esto existía, ni siquiera teníamos esta pieza del puzzle. No fue hasta 2017 que realizamos el primer estudio en el que medíamos qué pasaba en el cerebro de la mujer cuando se convertía en madre por primera vez, ¿no? Había un estudio en el 2002 sobre mujeres que tenían preeclampsia, comparándolo con mujeres que no tenían preeclampsia, pero nadie hasta 2017 había publicado nada acerca de cómo el cerebro de una mujer que no es mamá se modifica cuando pasa por un embarazo, un parto y el inicio del posparto. Y este es el estudio del que os quiero hablar ahora, pero antes quiero hacer un inciso. Y es que, claro, estaba preparando la presentación y decía, jo, es que es fuerte, o sea, en el 2017 había ya 30.000 estudios de neuroimagen publicados. Y solo uno contando el nuestro, o dos, si contamos el de preeclampsia, estaban dirigidos a evaluar este proceso tan impactante como es convertirse en madre. Y de repente digo, a ver, ¿cuántas obras del Museo del Prado hay actualmente? Y digo, mira, pues también casi 30.000 obras. ¿Y cuántas de ellas creéis que muestran a mujeres embarazadas? 2. La Condesa de Chinchón de Goya y la Visitación de Rafael Siro. 2 si contamos a la Virgen María como embarazo, la Visitación de Rafael. 2.
exactamente lo mismo. Yo me he ido informando, he ido leyendo acerca de por qué hay este sesgo en esta parte de aquí, pero si alguien... Uy, no funciona el puntero, sí. Pero si alguien me sabe explicar este otro, yo se lo agradeceré, ¿no? ¿Por qué está tan poco representado? No sé si a lo mejor era un proceso demasiado mágico, o no sé, a lo mejor había alguna creencia de que no se podía pintar a mujeres embarazadas, no tengo ni idea. Si alguien después de la charla me puede ayudar a entenderlo, se lo agradeceré. Y luego yo, si queréis, puedo explicar por qué está este otro sesgo en biomedicina. Vale, cerramos paréntesis. Seguimos con el estudio. Bueno, pues como os decía, en 2017 no había ningún estudio que mirase cómo se modificaba el cerebro de la mujer durante la gestación, parto y posparto. Así que nos pusimos a diseñar un estudio que pudiese dar respuesta a esta pregunta. Y lo que hicimos fue contactar con mujeres que no tenían hijos y evaluarlas antes de que se quedasen embarazadas y luego después a los 2-3 meses posparto. Y para poder controlar por otros posibles factores, pues también pusimos un grupo de mujeres control, que llamamos mujeres control, es decir, mujeres que no tienen hijos pero tampoco tienen pensado tenerlos en un futuro próximo. Y pues sabemos que al final ser mamá y papá no es solo gestar, sino que también implica crianza, así que incluimos también al grupo de papás en el estudio, papás y hombres control, ¿vale? Entonces os voy a mostrar cómo está el cerebro en este punto temporal. Yo no veo mi puntero, aquí. ¿Sí? ¿Aquí lo veis mejor? No, no lo veis. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo está el cerebro en este punto temporal respecto a cómo estaba aquí? ¿Vale? Y aquí veis las comparaciones, ¿no? No veíamos cambios en ninguno de los grupos, excepto en el grupo de las mamás. Y lo que observábamos eran, lo digo ahora y luego lo explico, ¿vale? No os asustéis. Reducciones en el volumen de sustancia gris, ¿vale? Y estas reducciones no estaban localizadas de forma aleatoria en el cerebro, sino que estaban confinadas en unas regiones muy concretas que forman lo que llamamos la red por defecto, ¿no? La red por defecto es una red que se activa cuando entramos en el procesamiento mental interno, ¿no? Cuando estamos pues, pensando acerca de nuestras cosas, que cuando se nos va un poco de las manos pues puede ser muy peligroso, pero en cierta manera nos ayuda también a reflexionar acerca de cómo somos y a inferir los estados emocionales de otras personas. Pues veíamos reducciones en el volumen de sustancia gris en estas regiones concretas de la red por defecto, ¿vale? Cuando vimos los resultados dijimos, bueno, pero ¿esto es algo del embarazo solo o persiste más allá de los primeros meses posparto? Así que nos pusimos en contacto con las mujeres del estudio y las evaluamos otra vez a los 2 años posparto. Y aquí os muestro los resultados. No sé si veis bien, pero cada una de estas gráficas es una de las regiones y se ve cómo el volumen disminuye durante la gestación, que es lo que veis en azul, y a los 2 años posparto sigue manteniéndose reducido, ¿vale? Esta es una representación gráfica muy esquemática. Cuando medimos el cerebro antes de que la mamá se quede embarazada y lo comparamos a cómo está a los 2-3 meses posparto, vemos una reducción que se mantiene a los 2 años posparto. La siguiente pregunta que teníamos es, ¿tendrá esto que ver con lo que siempre habla la gente de mommy brain, mommy amnesia, de que las mamás estamos empanadas, que perdemos memoria? Entonces lo que hicimos fue medir una serie de variables cognitivas como atención, memoria, velocidad de respuesta, etc. Y no vimos ninguna asociación entre los cambios cerebrales y cómo ejecutaban las mamás en estas tareas. Lo que sí vimos fue una asociación entre los cambios cerebrales y la puntuación en escalas de vinculación. También vimos que aquellas regiones que más cambian son aquellas que también se activan cuando la mamá ve fotos de su bebé. Y todo esto, que es una evidencia pequeñita en modelos en humanos, encajaba con esta idea, con esta base de datos en modelos animales que nos indica que los cambios cerebrales parecen facilitar el inicio de la conducta maternal. De momento, ahí nos quedamos, solo decimos que facilita, ¿vale? Bueno, pues este estudio que se publicó en 2017 demostraba que el embarazo modifica el cerebro de la mujer de forma muy profunda y persistente y que estos cambios pues, persisten al menos 2 años posparto. Pero lo más importante es que gracias a este estudio pues, surgieron muchísimas preguntas que tanto nuestro grupo como otros grupos han intentado responder a lo largo de estos ya 7-8 años.
¿vale? Y lo que voy a hacer es seleccionar unas cuantas y vamos a ir contestándolas poco a poco. ¿Todo bien de momento? ¿Sí? Venga, seguimos. La primera pregunta que nos hicimos fue si eran los cambios parecidos a los que ocurrían durante la adolescencia. ¿Por qué nos preguntamos eso? Pues porque igual que vosotros lo habéis pensado, el primer estudio pues, tuvo muchísima repercusión mediática y salió en muchísimos medios, CNN, Big Bang Theory, el Washington Post, y algunos lo interpretaban bien, pero otros nos llamaban y nos decían, o ponían titulares de este estilo directamente. El cerebro de la mujer se atrofia con el embarazo, ¿no? Entonces, claro, cuando teníamos la posibilidad de responder, les decíamos, oye, pero no, porque en biología, como en la vida, a veces menos es mejor, no necesariamente una reducción en el volumen de sustancia gris quiere decir una atrofia a nivel cerebral. Esto es lo que les decíamos y para hacerlo utilizábamos el símil de lo que sucede durante la adolescencia. No sé si lo sabéis, pero durante la adolescencia las hormonas coordinan o se acompañan de una serie de cambios cerebrales. Estos cambios cerebrales son, pues, por ejemplo, un proceso que se llama mielinización o poda sináptica, que a lo largo del tiempo lo que produce, cuando lo vemos de forma macroscópica, es decir, cuando lo vemos con una resonancia magnética, lo que vemos es una reducción en el volumen de sustancia gris. Es decir, mucha gente asocia las reducciones de volumen de sustancia gris con una atrofia y la neurodegeneración en patología mental o cuando te haces muy mayor, pero poca gente es consciente que este proceso de reducción de volumen de sustancia gris también ocurre durante la adolescencia. Un adulto tiene menor volumen de sustancia gris que un niño. Y esta reducción de volumen de sustancia gris en la adolescencia se produce de forma concomitante a el desarrollo de ciertas funciones cognitivas. Es decir, regiones que controlan funciones muy básicas son aquellas en las que se reduce el volumen de sustancia gris muy prontito, a los 5 años. Y regiones que controlan funciones mucho más sofisticadas, como el razonamiento moral, esta parte de aquí, pues muestra esta reducción en el volumen de sustancia gris bastante más tarde, alrededor de los 21 años. ¿Vale? Entonces decíamos, bueno, pues puede ser que sea una reducción y que conlleve pues, una atrofia, como decís vosotros, pero también puede ser esto. Pero lo decíamos y no lo habíamos demostrado. Así que el primer estudio que hicimos fue evaluar si los cambios que observábamos durante la gestación se parecían a los que veíamos durante la adolescencia. Para hacerlo, pues contactamos con 25 niñas y las evaluamos antes y después de la adolescencia, así como con un grupo de mujeres antes y después de su primer embarazo y con el grupo control. Y en este caso ya no nos quedamos solo con el volumen, sino que dijimos, vamos a mirar muy bien cómo es la anatomía de la corteza, ¿no? Y tomamos una serie de medidas que nos dan una foto muy precisa de lo que sucede a nivel cortical. Teníamos pues área envolvente de la superficie, volumen cortical, es decir, todas estas cosas que veis aquí, que son como fotos muy detalladas de cómo se encuentra la corteza y cómo cambia esa corteza. Y aquí os muestro los resultados. En el eje de la Y podéis ver el porcentaje de cambio estimado. En el eje de la X, este de aquí, aquí, pues son todas estas medidas de las que os hablaba: total brain volume, cortical thickness. Vemos la línea del 0 y vemos como las controles en verde están centradas en la línea del 0 y, sin embargo, las mamás y las adolescentes tienen casi el mismo patrón de cambios a nivel cortical. ¿Quiere eso decir que maternidad y adolescencia es igual, sobre todo a nivel celular? Pues no lo sabemos, porque estamos mirando el cerebro con resonancia magnética, ¿vale? La resonancia magnética es una técnica que nos permite ver el mundo como si fuese Minecraft, es decir, está todo como pixelado. Vemos esto, que son los voxeles, ¿vale? Y dentro de cada voxel hay un montón de células, es decir, no sabemos qué está pasando a nivel celular, pero sabemos que a nivel macroscópico los cambios cerebrales que acompañan a la maternidad son idénticos a los cambios cerebrales que acompañan a la adolescencia. ¿Sí? Y a mí me gusta este resultado sobre todo porque nos permite ver la maternidad no solo como nos la quiere vender todo el mundo, ¿no? Un proceso en el que te atrofia, te para la carrera y ya no hagas nada más que criar, sino como un proceso de maduración similar a lo que ocurre durante la adolescencia, ¿no? Recurriendo de nuevo a Dana Rafael con esta palabra de matrescencia. Vale, entonces, ante la pregunta, ¿son los cambios parecidos a los que ocurren durante la adolescencia? La respuesta a día de hoy es
Sí, el embarazo y la adolescencia conllevan cambios anatómicos similares en magnitud y forma, según los datos de resonancia magnética. Vale. Siguiente pregunta. ¿Revierten los cambios? Más allá, el estudio anterior os decía que lo habíamos evaluado a los 2 años posparto y que aún estaba el cerebro diferente. ¿Qué creéis? ¿Creéis que revierten? No. Vale, vamos a verlo. Bueno, de nuevo nuestro esquema, ¿no? Antes de la gestación, a los 2-3 meses posparto, y esos cambios, cuando los medíamos a los 2 años, seguían ahí. Mientras nosotros estábamos haciendo esto, otro grupo de investigadoras analizaban una gran base de datos que se llama Biobank, que tiene ahora ya creo que 500.000, pero en aquel momento había como 10.000 datos de cerebros, ¿no? Y dijeron, vale, vamos a ver si los cerebros de aquellas personas que han sido mamás son diferentes de los cerebros de aquellas personas que no han sido mamás. Y estos son mujeres que están entre 40, 50, 60, 70 y 80 años. Y son solo una imagen en el momento temporal. Es decir, no como nosotros que tenemos varias imágenes a lo largo del tiempo, sino que ellos tienen un grupo de mujeres que han sido mamás y otro de grupo de mujeres que no han sido mamás. Y lo que hicieron fue comparar y analizar si el cerebro de las que habían sido mamás era diferente del cerebro de las que no habían sido mamás. Y es muy curioso porque la investigadora, que se llama Marie Delange, cuando le hicieron la propuesta, le dijeron, bueno, podemos medir una cosa que se llama brain aging, ¿no? Que es cómo de viejo está tu cerebro, cómo de joven está tu cerebro, la edad cerebral estimada. ¿Qué es esto del brain aging? Es un algoritmo, una máquina, una especie de máquina que predice. Entonces tú a esa máquina la entrenas con muchos cerebros hasta que es capaz de predecir más o menos de forma correcta la edad de ese cerebro. Y luego lo que hacen con estos datos es decir, vale, te voy a poner todos estos cerebros de personas que no son mamás, dime qué edad estimas. Y te voy a poner todos estos cerebros de personas que son mamás, dime qué edad crees que tienen estos cerebros. Entonces, esta investigadora en una entrevista la oí decir que cuando le propusieron este estudio dijo, pero hombre, es que voy a encontrar que las mamás van a salir con un cerebro más viejo y a ver cómo publico yo esto. Y no, se encontró lo contrario. Y esto, yo sé que todas tenéis la misma cara que la que puse yo, dije, pues a mí no me ha pasado. Porque tenemos la sensación de que la maternidad nos envejece. Luego, si queréis, volvemos a hablar de esto. Y este estudio de que las mamás muestran rasgos de un cerebro más joven, lo han replicado otras investigadoras. Aquí es difícil, como es un estudio transversal, es decir, no sigues a las mismas mamás a lo largo del tiempo, es difícil saber si había algo de base o no. Y tampoco sabemos hasta qué punto es algo relacionado con el estilo de vida. Es decir, cuando eres mamá, pues tienes un estilo de vida diferente a cuando no eres mamá, ¿no? Pero bueno, es algo que se ha replicado, pero sobre todo lo que me interesa aquí es decir que parece ser que el embarazo o trazas del embarazo se pueden detectar incluso en mujeres de 80 años. Es decir, hay algo que perdura. Sin embargo, pues son estudios transversales, lo ideal es coger a las mismas mujeres y seguirlas a lo largo del tiempo. Y eso es lo que intentamos hacer en este estudio, ¿no? Hacer este gap, unir este gap. Y para poder dar respuesta a esta pregunta, contactamos con las participantes del estudio del 2017 y les pedimos evaluarlas de nuevo a los 6 años posparto. ¿Qué pasó? Pues que nos encontramos con una muestra muy pequeñita, porque muchas de las que habían sido mamás y habían pasado por un segundo embarazo, y muchas de las que éramos controles ya nos habíamos quedado embarazadas. Entonces, una muestra pequeñita, pero es la única muestra a día de hoy que existe que tiene este seguimiento desde la pregestación hasta los 6 años posparto. Vale, aquí os muestro cómo estaba la comparación del cerebro antes de quedarse embarazadas con los 2-3 meses posparto. Y aquí os muestro la comparación de cómo está ese cerebro cuando lo comparamos antes de la gestación con cómo está a los 6 años posparto. Y como podéis ver, hay ciertas regiones, en concreto estas regiones de la red por defecto, la corteza prefrontal medial y el precuneus, que siguen mostrando reducciones a los 6 años posparto. Bueno, entonces, ante la pregunta de si revierten los cambios, la respuesta a día de hoy es no. Algunos cambios parecen persistir, al menos 6 años posparto, y hay estudios que sugieren que se quedan para toda la vida. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa en los padres? El cerebro de los padres. ¿Qué creéis? ¿Que el cerebro de los padres cambia? ¿No? Voy a beber agua.
Bueno, antes de adentrarme en este terreno peligroso, se puede llegar a la conducta maternal, los cambios cerebrales facilitan la conducta maternal, pero no la determinan. O sea, tú puedes cuidar aunque no te cambie el cerebro, ¿vale? Venga, el cerebro de los padres. Bueno, hace un ratito os mostraba esta diapositiva y os decía, hicimos las comparaciones y solo vimos cambios en el cerebro de las madres. Cuando comparábamos el cerebro de los padres no veíamos nada. Pero la verdad es que lo que nos pasó es que cuando hicimos los análisis y vimos los resultados dijimos, no puede ser, estos cambios no pueden ser, son enormes. Dijimos, vamos a ser súper restrictivos a nivel estadístico. Es decir, solo voy a creerme lo que esté completamente segura que está ahí. Entonces utilizamos el umbral más restrictivo que podíamos utilizar, ¿no? A costa de perder posibles sutilezas o posibles cambios, ¿no? Y cuando utilizábamos este umbral tan restrictivo, solo veíamos cambios en los cerebros de las mamás. Pero cuando mostrábamos los datos en crudo y los ploteábamos, no me sale plotear ahora, lo representábamos, gracias Naza, veíamos algo como lo que veis aquí, ¿no? Aquí está el volumen cortical, el grosor cortical y el área de la superficie. En azul están los controles, centrados en cero no cambio. Aquí, muy centrados en las reducciones, están las mamás. Y los papás están como en medio, unos cambian, otros no. De tal manera que cuando hacíamos estadística, pues nos decía que no pasaba nada. Pero algo hay ahí, ¿no? Entonces, hemos realizado una serie de estudios para saber por qué en algunos papás cambia cerebro, por qué en otros no. La primera cosa es que los cambios para nada son de la magnitud que los que observamos en las mamás, pero algo en algunos papás pasa. Y lo que hemos ido descubriendo es que estos cambios pues parecen estar relacionados con la vinculación, el engagement, con la interacción con las crías, ¿no? En este caso con los bebés, que además están relacionados con las fluctuaciones en los niveles de oxitocina y testosterona, y que además las regiones que cambian son también aquellas que se activan cuando el papá ve fotos de su bebé. No me voy a adentrar en muchos de los estudios, pero os dejo aquí los títulos por si queréis echar un vistazo, ¿vale? Hay algunas métricas, como veis aquí, que cambian y otras que no cambian, ¿no? Entonces también está diciendo algo que parece ser que exactamente lo que sucede no es lo mismo a nivel celular, ¿vale? Entonces, ante la pregunta de ¿el cerebro de los papás también cambia? La respuesta es sí, pero los cambios son menores que los detectados en madres. En padres los cambios neuroanatómicos parecen estar asociados con la implicación en el cuidado. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿No? Bien, ¿no? Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el curso temporal de los cambios? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque todo el rato he ido mostrando esta gráfica, ¿no? Que tenemos las medidas antes de la concepción, a los 2 meses posparto, que siguen reducidas a los 2 años y a los 6 años. ¿Pero qué pasa? Pues que estos puntos temporales pueden estar unidos por gráficas muy diferentes. Es decir, puede ser que lo que estemos viendo sea algo así, ¿no? Reducciones durante la gestación que luego aumentan en el posparto temprano, o al revés, ¿no? Aumentos durante la gestación que luego disminuyen, o por ejemplo que todo lo que estamos diciendo que pasa durante la gestación en realidad solo pasa en el momento del parto. Entonces, para poder saber exactamente cuál es el curso temporal, lo que hicimos en esta publicación fue hacer una especie de zoom en el momento del periparto, ¿no? Para poder poner más puntitos entre estas dos líneas y poder delinear mejor la trayectoria. Entonces, en el estudio que os voy a contar ahora, lo que hicimos fue evaluar a 110 mujeres en el tercer trimestre de gestación y después en el primer mes posparto. Algunas tan pronto como una semana posparto venían, por voluntad propia, os lo prometo. Y también a un grupo control de mujeres que no estaban embarazadas ni lo pretendían estar, ¿no? En puntos temporales similares. Y para saber que lo que veíamos era completamente cierto, incluimos a un grupo de replicación que se había evaluado en otra ciudad. Y solo os voy a contar lo que veo yo aquí en Madrid con mi muestra y, además, otros investigadores pueden ver lo mismo en Barcelona, ¿vale? ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos una trayectoria compatible con esta. Es decir, en el momento de la gestación el cerebro de la mamá ya estaba reducido respecto a los controles. Luego veíamos que cuando comparábamos este punto temporal con este de aquí, se producían aumentos y que cuanto más tiempo pasaba posparto, mayores eran los aumentos. En resumen, lo que veíamos era una trayectoria parecida a esta, de reducciones de volumen durante la gestación
que tienen el punto de inflexión alrededor del parto y que revierten ligeramente a lo largo del posparto temprano, pero no llegan a la línea base. Otra cosa que nos sorprendió fue que, pues si veis las imágenes, aquí ya no estamos hablando solo de la red por defecto, sino que parece que se afectan muchas redes, ¿no? Entonces hicimos más análisis para saber qué es lo que podía estar pasando, cómo es que en el estudio anterior veíamos sobre todo red por defecto y aquí veíamos muchísimas cosas. Y lo que observamos es que esta recuperación es diferente en función de las redes cerebrales, es decir, hay algunas que enseguida llegan a la línea base y otras, como la red por defecto o la frontoparietal, se quedan o permanecen reducidas a los 2 meses, 2 años y 6 años posparto, que por cierto estas 2 regiones están muy implicadas en la creatividad, pero bueno, luego ya lo hablamos. Vale. ¿Y cómo de consistentes son estos cambios? Pues son muy consistentes, muy robustos, tan robustos que, pues como os decía, los vimos en la muestra de Barcelona, los hemos visto en la muestra de Madrid, y es que hace poquito también unos investigadores de Estados Unidos, de la Universidad de California, Santa Bárbara, hicieron algo parecido y evaluaron a una mujer, a una investigadora, Liz Krastil, que es una de las autoras, a lo largo de su primer embarazo. Y la evaluaron muchísimas veces y ven, incluso en una mamá de California, ven exactamente la misma curva de reducciones durante la gestación, que revierten ligeramente en el posparto, pero no llegan a la línea base. Entonces, según estos datos, yo creo que esta frase, este proverbio, deberíamos modificarlo un poquito, porque antes de que nazca el bebé, esa mamá, o por lo menos su cerebro, ya ha cambiado. Vale, pues ante la pregunta ¿cuál es el curso temporal de los cambios?, lo que vemos es un decremento de volumen durante la gestación, que tiene su punto de inflexión alrededor del parto y revierte ligeramente en el posparto temprano, pero no llega a los niveles basales, al menos en ciertas regiones cerebrales. Siguiente. ¿Están mediados estos cambios por las hormonas? Os hablaba que de los modelos animales, ¿no?, como las hormonas de la gestación, modifican el cerebro de la madre y facilitan la conducta maternal. ¿Existe este vínculo también en humanos? Pues aún no lo sabemos, pero hemos publicado este estudio en el que lo que hacíamos era comparar a 127 mujeres antes de que se quedasen embarazadas durante el primer trimestre, bueno, el segundo trimestre, tercer trimestre y luego al mes posparto y a los 6 meses posparto. Y en este caso incluimos también a un grupo de mamás no gestantes, que son las parejas homosexuales de las mamás gestantes. Es decir, hay un grupito de estas mamás que son homosexuales y en este caso venía tanto la mamá que gestaba como la mamá que no gestaba, pues para poder controlar también aspectos relacionados con el género, no solo el sexo, sino el género. Y aquí os muestro los resultados y yo creo que hablan por sí solos. Es decir, lo que se observa durante la gestación es un cambio enorme de casi un 5%. Es decir, lo que estábamos viendo en el 2017 era solo la punta del iceberg. Estábamos viendo esta comparación, ¿no?, de aquí a aquí, pero lo que sucede es aún mayor. Al final de la gestación tenemos una reducción de casi el 5%. Tal vez decís, oye, pero es que el cerebro cambia constantemente. Es verdad, el cerebro cambia constantemente, pero no en esta magnitud. De verdad que he visto cientos de, no sé, miles de escáneres cerebrales y nunca he visto cambios tan profundos, tan consistentes y tan marcados como los que ocurren durante la gestación. Yo diría que en neuroimagen a día de hoy es uno de los procesos que demuestra de forma más clara cómo el cerebro puede seguir siendo plástico en la vida adulta. ¿Qué veis? Pues que las mamás no gestantes o las mujeres controles no cambian. ¿No cambian? Pues a lo mejor hacemos un zoom y utilizamos un nivel menos restrictivo, sí vemos cambios estadísticamente significativos, pero cuando veamos el bosque es que lo que sucede ahí no tiene punto de comparación, ¿vale? Y en este estudio también tomamos medidas hormonales y vimos que los cambios estaban relacionados con ciertos metabolitos, en concreto con los niveles de estriol trisulfate y estronsulfate, bueno, unos metabolitos hormonales. Y también vimos que esta trayectoria no es mala para la mamá, es decir, que cuanto más disminuye el cerebro durante la gestación y más aumenta en el posparto, mejor se siente la mamá. Y que este sentirse mejor es lo que hace que la mamá se pueda vincular mejor con el bebé. Vale, entonces la última pregunta era, ¿están mediados estos cambios por fluctuaciones hormonales? Y la respuesta es sí, los cambios neuroanatómicos parecen estar mediados, al menos en parte, por las fluctuaciones en los niveles de estrógenos.
Y mientras vamos haciendo más preguntas, pues nos van surgiendo otras preguntas. Pues, ¿qué pasa a nivel de otras métricas cerebrales? ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Qué pasa con la función? ¿Cómo se relacionan estos cambios en el cerebro con el resto de cambios periféricos? ¿Cómo se relacionan con el sistema inmune? ¿Cómo se relacionan con el sistema cardiovascular? ¿Cómo se relacionan con la microbiota? ¿Qué pasa en mujeres que conciben por ovodonación? Ahora tenemos un estudio de mamás, unas mamás que llamamos ROPA, porque son parejas de mamás homosexuales que una dona el óvulo a la otra. Entonces tenemos mamá gestante y mamá genética, ¿no? Y eso nos va a permitir diferenciar la contribución de diferentes factores. ¿Qué pasa en un segundo embarazo? ¿Pueden estos cambios ayudarnos a predecir patología mental posparto? ¿Cómo afecta el tipo de parto? ¿Cómo afecta la lactancia, esta recuperación? ¿Qué pasa cuando el bebé muere en el útero? ¿Hay diferencias en función de tu perfil genético o racial? A priori diría que no, porque lo hemos observado en diferentes poblaciones, pero no se ha evaluado expresamente. ¿Qué relación hay entre los cambios y el estatus socioeconómico o las bajas de paternidad? Es decir, ¿tiene alguna modulación esta recuperación en el posparto en función de si puedes pasarte mucho rato con el bebé o no? ¿O te tienes que poner a trabajar de seguida? Entonces, para responder a estas preguntas hemos escrito este otro comentario, que si queréis también lo podéis consultar. Y cuando iba a preparar la charla también se me ocurrió preguntar, tenemos un grupo, como un canal de Instagram, y dije, voy a preguntar a las mamás que nos siguen si se han sentido más creativas o se han sentido impulso creativo durante la gestación. La verdad es que había un poco de popurrí, o sea, más o menos un 40% me decía sí, muchísimo más, me daban ganas de escribir en un diario, tejer, hacer muñecos, pintar, o sea, mucha necesidad de crear, y otras me decían que no, que para nada, que lo que querían era dormir y que déjate de crear. Pero es verdad que hay muchas definiciones, tanto de artistas como de psicólogos profesionales en el tema de la creatividad, pues a veces me da la sensación de que podemos sustituir creatividad por embarazo o maternidad, ¿no? Esto es una amiga mía que es pintora que dice, la creatividad es ver las cosas de forma diferente, sentirlas en tu cuerpo de forma diferente. Más diferente que un embarazo no creo que haya mucha cosa. Sentir mayor fluidez entre el inconsciente y el consciente, y esto desde la psicología sabemos que se habla de transparencia psíquica durante la gestación, ¿no? Y una mayor conexión con tu cuerpo y tus emociones. Y luego hay un señor que se llama Torrance, que es el que creó la mayor parte de test que se utilizan para medir creatividad, ¿no? Un psicólogo americano, y hablaba de las cualidades de los individuos creativos, ¿no? Nos decía, pues la flexibilidad cognitiva. Vamos, la maternidad te enseña a que tienes que ser flexible cognitivamente porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que vas a acabar haciendo. Capacidad de pensamiento divergente, ¿no? De salirte un poco de thinking out of the box, ¿no? Fluidez para pensar rápido y de forma intuitiva, ¿no? Esta combinación entre la inteligencia lógica y la intuición. Nos dice también que la creatividad es un proceso que vuelve a alguien más sensible a los problemas, a las deficiencias, grietas o lagunas de conocimiento y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones y formular hipótesis y testarlas, ¿no? Y que lo más importante es estar motivado y ser perseverante, ¿no? Que una de las claves del pensamiento creativo, de la capacidad, es enamorarse de algo, de tus sueños, de tu imagen del futuro, y que ese enamorarse va a hacer que ese algo esté en el inconsciente o esté detrás de todo lo que hacemos, esté de forma latente y nos permita ver cosas y relacionarlas casi de forma inconsciente con esta idea y poder crear pensamientos creativos o nuevos. Y ya cierro la charla recuperando este mensaje, ¿no? Que dice que tenemos evidencia sólida que demuestra que la transición a la maternidad produce cambios profundos, dinámicos y duraderos en el cerebro, y también que tenemos evidencia preliminar que demuestra que estos cambios parecen facilitar el vínculo y están mediados por hormonas gestacionales. Y también que nos queda muchísimo por averiguar y responder. Como por ejemplo si realmente las mamás nos volvemos un poquito más creativas durante el proceso, que he buscado y no hay absolutamente nada sobre el tema. Y ya está, os quería dar las gracias, espero que hayáis disfrutado de la charla.